Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a Casa de Paz en Casa. Este tiempo que Dios provee para que tú y yo podamos tener un tiempo juntos, unidos, en torno a la palabra de Dios. Quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros en esta noche, desde diferentes países, diferentes naciones, desde Argentina, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá. Donde quiera que tú nos estés viendo, bienvenido a todas las personas aquí en Colombia y por supuesto aquí en Cartago, nuestra ciudad donde estamos ubicados con nuestra iglesia Casa de Paz. En esta preciosa noche estoy seguro que Dios tiene una palabra de bendición para todos nosotros y quiero invitarlos a que en este momento hagamos una oración, encomendemos este tiempo en la presencia de Dios y también pedirte que dispongas tu corazón, que dispongas tu mente, tu atención para estos minutos, este tiempo que estaremos compartiendo las Sagradas Escrituras. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de ti en esta preciosa y hermosa noche, reconociendo nuestra necesidad de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua para ver tu poder y tu gloria. Padre, hoy te necesitamos, hoy te buscamos, hoy te pedimos que nos hables de una manera especial. Toca cada vida, cada mente, cada corazón y que seamos edificados, que seamos consolados, que seamos exhortados, que venga fe a nosotros a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y nos preparamos entonces en esta noche para recibir el mensaje que le he puesto como título en esta noche, la aflicción. La aflicción. Y quiero que vayamos de una vez a la escritura en nuestro pasaje de esta noche, en el libro de Juan capítulo 16, versículo 33, donde la Biblia dice, el Señor Jesucristo declaró, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén y amén. Qué versículo tan importante, tan sincero. Cómo el Señor se acerca a sus discípulos y les advierte, en este mundo ustedes van a tener aflicción. Contrario al mensaje que muchas veces que escuchamos, donde dicen, ven a Cristo y nunca más tendrás problemas. Eso no fue lo que ofreció Jesús. Jesús dijo, en este mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aflicción. En otras versiones esa palabra aflicción es traducida de otras maneras. En el mundo tendréis tristeza. La palabra aflicción nos habla de sufrimiento, de dolor, prueba, angustia, de adversidad, de dificultad. Y todos nosotros sabemos que esta es la realidad de la vida. Vivimos en un mundo donde hay enfermedades, donde hay tristezas, dolores, angustias, preocupaciones, afanes, situaciones que todos los días enfrentamos en nuestra vida. La Biblia dice, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, amados,
no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, el apóstol Pedro está diciendo, si sabemos, y el mismo Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, no nos debe de extrañar, no nos debe parecer alguna cosa extraña cuando tengamos que atravesar por situaciones de dificultad, de adversidad. Quiero leer ese versículo en la versión del lenguaje actual. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. No se sorprendan. No te debes sorprender si la aflicción en algún momento llega a tu vida, si tienes que enfrentar problemas, adversidad. La Biblia dice, no se sorprendan cuando tengan que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. No es nada extraño. La aflicción en este mundo hace parte de la vida. Nosotros tenemos la promesa del cielo y el Señor Jesucristo nos dijo que en el cielo, la Sagrada Escritura nos dice que en el cielo no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no tendremos aflicción. Pero no estamos en el cielo, estamos en la tierra, y mientras que estemos en la tierra estaremos sujetos a diferentes adversidades, a la diferente prueba de nuestra fe. En Santiago capítulo 1 versículo 2 dice la palabra: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ustedes se encuentren o se hallen en diversas pruebas. Nos habla de diversas aflicciones, diferentes adversidades que pueden llegar a nuestras vidas. Hay muchas diferentes circunstancias por las cuales la aflicción puede tocar la puerta de una persona, la puerta de la vida de alguien. Por ejemplo, la aflicción puede llegar cuando se presenta una calamidad. La Biblia nos muestra la calamidad de Job. En cualquier día, a las puertas de su casa llegó el desastre, llegó la calamidad. Todo lo que tenía lo perdió, todo su ganado fue robado, fue quemado, sus trabajadores asesinados, sus hijos muertos. La calamidad llegó a su vida y obviamente eso trajo aflicción. Otra manera como llega muchas veces la aflicción a las vidas es a través de la enfermedad. Esto mismo le ocurrió a Job. Dice la Biblia que después de haber tenido que enfrentar esa calamidad, esa pérdida tan terrible, se le levantó en su cuerpo una sarna maligna, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, una enfermedad que trajo mucha aflicción, de tal manera que él tenía que rascarse con un tiesto, dice la Biblia. Obviamente, la enfermedad puede llegar a nuestras vidas y traer aflicción. No conozco la persona contenta en medio de una enfermedad. La enfermedad es una de las cosas más terribles. Ahora estamos atravesando como humanidad una pandemia. Y de un momento, de hace más de un año, empezó la enfermedad a tocar las puertas del mundo y son miles y miles de personas las que tienen que enfrentar la enfermedad, que en este momento están postrados. Y obviamente
ese estado de enfermedad trae aflicción no solamente al que padece la enfermedad, sino a su círculo familiar. Cuando una persona se enferma, no solamente trae aflicción al enfermo, sino a su madre, a sus hijos, a las personas que le aman. Así que la Biblia nos habla: en el mundo tendréis aflicción. No se sorprendan de que tengan que enfrentar problemas, aflicciones. Y hay diversas aflicciones. Estamos viendo que la aflicción puede llegar a través de la calamidad, a través de la enfermedad, a través de la muerte de un ser querido. Puede llegar la aflicción a una persona. Recuerdo esa escena de la Biblia cuando sus hijos le trajeron a Jacob la manta de su hijo José llena de sangre, diciendo: reconoce si esta es o no las vestiduras, la manta de tu hijo. Y cuando él escuchó eso, cuando se dio cuenta o pensó que su hijo estaba muerto, entró en una aflicción, lloraba, no recibía consuelo y dijo: voy a descender enlutado a la sepultura. Jamás podré superar esto. La muerte de un ser querido puede traer aflicción. Y en un espacio como el que estamos viviendo, donde todos los días están muriendo miles y miles de personas, pues la aflicción está tocando las puertas de muchos hogares. Pero no solamente una calamidad puede traer aflicción, una enfermedad, la muerte de un ser querido, sino que hay personas que pueden llegar a nuestra vida y traer aflicción. Por ejemplo, dice la Biblia en Génesis capítulo 26, versículo 35: pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Mira qué tremendo. La Biblia nos está mostrando que Isaac, el hijo de Abraham, y su esposa Rebeca, su vida fue amargada, entraron en aflicción a raíz de las esposas de su hijo Esaú. Personas que trajeron aflicción a su vida. Entonces mira cómo la aflicción, por eso dice la Biblia que no podemos sorprendernos cuando nos hallemos en diversas pruebas, diversos tipos de aflicción, sea por calamidad, por enfermedad, por muerte, por personas que vienen, enemigos, gente opositora, gente que dice chismes, que murmura, gente que te amarga la vida, gente que te abusó, gente que te traicionó, que te dejó, que te abandonó, que te engañó. Todo eso puede traer aflicción a la vida de una persona. Otra manera como llega la aflicción también a las vidas es a través de la escasez. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta la historia de Noemí, de su esposo, de sus hijos, que en un momento de escasez entraron en aflicción. Tuvieron que salir de su patria, vivir en la tierra de Moab, y allí les vino el desastre. Pero todo inició con la escasez. La escasez puede traer mucha aflicción en la vida. En la Biblia se nos muestra cómo la escasez llegó a tocar a tal punto los corazones de las personas que inclusive gente se comió a sus propios hijos en medio de la escasez. Eso está escrito en la palabra de Dios. Mira la aflicción. Una mala noticia puede traer aflicción a tu vida. Cuando vinieron a David y le dijeron: tu hijo ha matado a todos sus hermanos. Era un rumor, una noticia que no era cierta del todo. Pero esa noticia trajo aflicción a David, el cual se arrojó al piso y lloraba y se quebrantaba. Una mala noticia
puede traer aflicción a tu vida. ¿De qué otra manera puede llegar la aflicción a tu vida? A través de un deseo no cumplido. Cuando tú estás orando y no ves una respuesta a una oración, cuando no te salen las cosas como esperabas, cuando no se cumplen tus expectativas, tus objetivos. Por ejemplo, la Biblia nos muestra el caso de Ana, que era una mujer que anhelaba desde lo más profundo de su corazón tener un hijo, pero no podía. Y eso amargó su vida de tal manera que dice la Biblia literal que lloraba mucho y no comía. Le llegó la aflicción. ¿Por qué? Porque no podía alcanzar ese anhelo de tener un hijo. Así que, como podemos ver, hay muchas fuentes de aflicción que pueden llegar a nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Porque vivimos en un mundo donde todo lo que yo te he mencionado nos rodea, está allí. Vivimos en un mundo con calamidad, con enfermedad, con muertes, con personas contrarias, con escasez, con malas noticias, con insatisfacción, deseos no cumplidos, etc. Vivimos en un mundo de adversidad. La vida no es fácil para nadie. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, lo tremendo es que la aflicción puede llegar en cualquier momento. De hecho, siempre llega así, de repente, cuando menos lo espera, llega el día de la... Tú puedes estar bien, todo está marchando y de repente algo sucede. Una calamidad, una enfermedad, una mala noticia que no estabas esperando. De repente llega, como la Biblia lo describe, el día malo. Dice la Biblia en Job capítulo 1 versículo 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, y empieza a soltarle las malas noticias. Pero note usted que todo esto comienza con estas palabras: un día aconteció. Un día llegó la aflicción, cuando menos lo esperaba. Un día Job estaba con riqueza, con bueyes, con camellos, con asnas, con todos sus hijos, todo iba bien, era un hombre de oración, un hombre que amaba a Dios, pero un día, de repente, llegó la aflicción a su vida, cuando no lo esperaba, cuando menos lo esperaba, llegó la aflicción. Un día aconteció, un día estaba bien y al otro día estaba mal, un día estaba sano y otro día llegó la enfermedad. Un día tenía hijos y otro día los perdió todos. Fíjate cómo es la aflicción. Efesios capítulo 6, versículo 13 nos dice de ese día, de ese de repente, lo llama de la siguiente manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice la Biblia, para que podáis resistir en el día malo. Ese día cuando se levanta la aflicción. Poder resistir ese día cuando llega la aflicción. Poder resistir ese día cuando llega la prueba, cuando llega la tentación, cuando llega la mala noticia, cuando se levanta el chisme, el rumor, la oposición, cuando se levantan los adversarios, los enemigos, cuando se levanta la muerte de alguien, cuando algo desastroso sucede, para que puedan estar firmes en el día malo. Así que, fíjese usted, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo las van a tener. No piensen que es algo extraño, dice el apóstol Pedro.
Aún gócesen, dice Santiago, cuando se encuentren en diversas pruebas. Y la Biblia nos muestra que esa prueba, esa tentación, esa angustia, esa aflicción puede llegar en cualquier momento, en un acontecer de un día. Ahora, quiero en este momento del mensaje que meditemos sobre la aflicción, porque a pesar de que no nos gusta la aflicción, que quisiéramos evitar la aflicción, que no quisiéramos atravesar, pasar por esos momentos tan duros y difíciles de la vida, pues hay cosas que hacen la aflicción que son de alguna manera positivas. Por ejemplo, la aflicción nos lleva a clamar. La aflicción hace que tú y yo tengamos que buscar a Dios, que tengamos que postrarnos, que tengamos que orar. Todos nosotros hemos experimentado la aflicción y sabemos que esto es real. De hecho, la mayoría de nosotros llegamos a los pies de Jesús por medio de la aflicción. Porque tuvimos una aflicción en el matrimonio y eso nos llevó a buscar a Dios. O porque tuvimos una aflicción en el cuerpo, una enfermedad, y eso nos llevó a buscar a Dios. O porque nos quebramos, una aflicción financiera, y esto nos llevó a buscar a Dios. La aflicción hace que nosotros tengamos que buscar a Dios. Dice la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 15. Yo los abandonaré y volveré a mi hogar, hasta que ellos admitan su culpa y miren hacia mí en busca de ayuda. Sí, en medio de su aflicción me buscarán. Ojo con ese versículo. Sí, en medio de su aflicción me buscarán. Porque la aflicción hace que nosotros nos sintamos vulnerables, que reconozcamos nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Él. En medio de su aflicción me buscarán. Dice el Salmo capítulo 18, versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová. Estoy seguro que todas las personas que me están escuchando en este momento, todos hemos vivido en algún momento momentos de aflicción. Todos nosotros podemos testificar que en esos momentos hemos buscado a Dios. Hemos llorado, nos hemos desesperado, nos hemos inquietado, hemos ido a la iglesia, hemos pedido oración, hemos pedido ayuda, nos hemos arrodillado, porque la aflicción hace que tú y yo tengamos que buscar a Dios. La aflicción hace que nosotros clamemos, la aflicción hace que nosotros busquemos en Dios nuestro refugio. Por eso dice la Biblia en Jeremías capítulo 16, versículo 19, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Él es nuestro refugio en el tiempo de la aflicción. Y si tú en este momento estás pasando por la aflicción, es el tiempo apropiado para buscar al Señor y para hacer del Señor tu refugio. Dice la Biblia que la aflicción produce en nosotros algo. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Nos muestra la palabra que las pruebas, la aflicción produce paciencia. La aflicción produce oración. La aflicción produce en nosotros también fortaleza. En medio de la aflicción es donde nosotros aprendemos las más grandes lecciones de nuestra vida. Es en medio de la aflicción donde también nosotros nos humillamos. Es en medio de la aflicción donde nuestro orgullo es quebrantado, donde nos damos cuenta que no somos todopoderosos, que necesitamos a Dios, que dependemos de Dios. Es en medio de la aflicción donde nosotros reconocemos nuestros pecados, donde muchas veces es en medio de esa aflicción donde pedimos perdón, donde confesamos nuestras faltas y nos volvemos a Dios. Ahora, hay una parte de la Biblia que está en el libro de Éxodo, capítulo 3, donde se nos habla algo muy interesante con respecto a la aflicción. Éxodo 3, versículo 7 dice: cuando Dios llamó a Moisés para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, donde estaban por un tiempo al promedio de 450 años, más de 400 años de esclavitud. Y el Señor viene y llama a Moisés para liberar a ese pueblo y le dice lo siguiente. Éxodo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Notemos que en este versículo dice la Biblia, Dios dice: he visto la aflicción de mi pueblo. He conocido sus angustias. Entonces, es necesario que tú y yo, nosotros, en medio de cualquier aflicción que estemos viviendo, no dudemos de que Dios lo sabe, de que Dios conoce nuestra aflicción, que Él ha visto nuestra aflicción. Porque algunas veces en medio de la adversidad pensamos: Dios se olvidó de mí, a Dios no le importa, Dios me abandonó, Dios me dejó. Imagínate si Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si el mismo Jesús se sintió abandonado, ¿cuánto más muchas veces nosotros nos sentiremos abandonados, olvidados? Pero eso no es real, porque Dios dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo, he conocido sus angustias. Hoy Dios te dice: yo he visto tu aflicción, yo he visto tus lágrimas, yo he visto ese dolor que ha producido en ti la partida de ese ser querido. Yo he visto tu aflicción, yo he conocido tus angustias. Dios dice: yo sé por lo que estás pasando, sé que es difícil. Y te advertí que en el mundo tendrías aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Lo primero que dice Dios es: yo he visto tu aflicción, he conocido tu angustia. Pero luego fíjate que en ese mismo versículo 7 dice: y he oído su clamor. Porque recuerda que estamos hablando que la aflicción nos lleva a nosotros a clamar, a intensificar nuestra oración, nuestra intercesión, nuestra dependencia, nuestra búsqueda de Dios. Y Dios dice: yo he visto tu aflicción y he escuchado tu clamor. He oído esos ruegos desesperados, esas oraciones de madrugada o tarde en la noche. He visto tus lágrimas, he conocido tus angustias y he oído tu oración. Dios te dice hoy: yo he oído tu clamor, he escuchado tu oración. En medio de tu aflicción no estás solo. Yo te he visto y yo te he escuchado. Y dice el versículo 8: y he descendido
para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. Fíjate cómo es el proceso. Dios dice: yo he visto tu aflicción, he conocido tus angustias. Y Dios dice también en su palabra: he escuchado tu clamor, tu oración desesperada. Y después dice la Biblia: y yo he descendido para librarte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Salmo 34, versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es cierto que en este mundo tendremos aflicción. Es cierto que muchas son. No dice que son pocas las aflicciones del justo. Dice: muchas son las aflicciones del justo. Ahora no dice muchas son las aflicciones del impío, del pecador. Está hablando que el justo también podría pasar por muchas aflicciones. Pero hay algo que nos consuela, es el saber que de todas esas aflicciones nos librará el Señor. Dios te dice: he visto tu aflicción, he oído tu clamor y he descendido para librarte. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te libraré, dice Jehová. Y dice la Biblia que cuando el pueblo escuchó esto de parte de Moisés, esa noticia que por más de 400 años han estado sufriendo, pero escuchan de repente que Dios dice: yo los he visto sufrir estos 400 años. He escuchado su clamor, he descendido para librarlos. Dice en el versículo 31 de Éxodo 4: y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y oyendo que Dios había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¡Qué tremendo! 3 cosas hizo el pueblo cuando se dio cuenta que Dios había visto su aflicción: creyeron, se inclinaron y adoraron. Hoy Dios te está diciendo a través de esta palabra: he visto tu aflicción, he conocido tus angustias, sé por lo que estás pasando, he escuchado tu oración, he descendido para librarte. Y si tú le crees a Dios, lo que deberías hacer en esta noche cuando estás escuchando esta palabra es decir: Señor, yo te voy a creer. En medio de esta enfermedad, yo te voy a creer. En medio de este duelo, yo te voy a creer. En medio de esta escasez, yo te voy a creer. En medio de esta pandemia, yo te voy a creer. En medio de este problema difícil que tengo, de esta situación legal, de esto que me acontece con mis hijos, de esta tentación, de esta prueba, en medio de lo que estoy viviendo, yo voy a creerte en medio de la aflicción. Y que le adores. Adorar a Dios aún en medio de la aflicción. Fíjate que la Biblia nos muestra el caso de Job. Todo lo que le pasó en un de repente, en un día malo. Pero dice la Biblia que después de toda esta calamidad, él rasgó sus vestidos, se postró y adoró en medio de la aflicción. Que tú y yo podamos adorar aún en medio de la aflicción, porque es una realidad de la vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahora, necesitamos creer, necesitamos humillarnos y adorar, porque hay una promesa para nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Dios. Que sabemos que en el mundo tendremos aflicción, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos librará el Señor. Hay una promesa que yo quiero leerla, está en la Biblia allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, en la versión de traducción del lenguaje actual. Dice la Biblia: pero después de que ustedes hayan sufrido
por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. ¡Wow! ¡Qué versículo tan maravilloso! Hay tanto que analizar, creer y recibir de este versículo. Fíjate que dice, después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo. Lo primero que nos muestra esta promesa es que la aflicción es temporal. Eso que tú estás viviendo, sé que es difícil por lo que has pasado, por lo que estás pasando, por lo que estamos pasando. Es temporal. Ustedes sufrirán por un poco de tiempo, pero después dice, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Dios hará que todo vuelva a estar bien. En esa área de tu vida donde hay aflicción, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Dios traerá de nuevo la alegría, el gozo, la sonrisa. Dios hará que todo vuelva a estar bien. Y que ustedes nunca dejen de confiar en Él, que tú y yo no dejemos de confiar en Cristo en medio de la aflicción. Y nos dará fuerzas para que no nos desanimemos en medio de la aflicción. Fuerzas nuevas. Recibe hoy fuerzas de Dios en medio de tu aflicción. Porque en el momento de la aflicción se va nuestra fuerza, nuestra capacidad. Pero Dios dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán sus alas como las águilas, volaremos por encima de la tempestad, dice. Y Dios hará que ustedes siempre estén seguros de lo que creen. Y estamos seguros de a quién le hemos creído. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he creído. La Biblia también dice con respecto a la aflicción, en Juan capítulo 16, versículo 20. El Señor Jesús dijo, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Mira lo que dice el Señor. En medio de tu aflicción, de tu dificultad, de tu tristeza, dice el Señor, tu aflicción, tu tristeza, eso que hoy en día te está haciendo llorar, dice, tu aflicción se convertirá en gozo. Dice el versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz en un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Compara el tiempo de la aflicción al embarazo, a los dolores de parto. Y yo creo que solamente las mujeres pueden entender la dificultad de esto. El dolor, las lágrimas, la dificultad que se siente, la aflicción que hay en un parto. Pero después eso que tanto te hizo sufrir se convierte en alegría cuando ves el resultado de la aflicción. Cuando tienes ese bebé en tus manos, se convierte en gozo, en alegría. Se te olvidan las lágrimas, se te olvidan los dolores de espalda, los dolores en tu estómago. Todo se olvida porque la tristeza, la aflicción se convierte en alegría. Versículo 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Habrá un momento donde Dios enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos y se llevará toda tristeza y tendremos gozo por siempre. Volvamos al versículo inicial.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero note usted que ese versículo comienza diciendo: yo les he hablado para que en mí ustedes encuentren paz. Es en Cristo en quien tú puedes tener paz en medio de la aflicción, en medio de ese dolor, de esa enfermedad, de esa angustia, de ese duelo, de esa adversidad, de estos días terribles que estás atravesando, de esa escasez. Dice Dios: en mí ustedes pueden tener paz. Y si Él dice esto es porque Él sabe lo que es la aflicción. La Biblia dice en Isaías 53, versículo 7, hablando del Mesías de Jesús: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La Biblia dice de Jesús que Él fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, angustiado y afligido. Él conoce la aflicción. Cristo, Jesús, conoce la aflicción porque Él fue afligido y por eso puede sostener, levantarnos y ayudarnos en medio de nuestra aflicción. Es por eso que Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, llenos de cargas de aflicción, yo los haré descansar. En medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, en medio de tu dificultad, de tu enfermedad, ven a Cristo. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tú tengas paz. Yo sé que hay muchas personas que en este momento me están escuchando y que están experimentando el dolor, la angustia, la tristeza, la aflicción. Pero Dios te dice hoy: yo te he hablado estas cosas para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero en medio de esa aflicción ustedes pueden encontrar en mí paz. Y pueden confiar porque yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, ustedes también pueden vencer. Nosotros también podremos salir victoriosos, vencedores de esa aflicción. Es temporal. Y Dios te dice: yo he visto tu aflicción, he conocido tus angustias. Yo he escuchado tu clamor, tu lloro, tu ruego desesperado. He descendido para librarte, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas yo les libraré. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, yo los haré descansar. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y en medio de tu aflicción tú puedes tener paz en mí. Estas cosas os he hablado para que en mí ustedes tengan paz. Hoy Dios te llama a poner todas tus cargas, tu aflicción en Él, y a recibir de Él nuevas fuerzas, y a creer que Él te levantará, te libertará y te sacará avante, te sacará victorioso de esa situación. En el chat nosotros vemos tantas personas. Yo siempre leo los chats, tomamos todas las peticiones, oramos por ellas. En estos días había una hermana que escribía: oren por mi nieta, está cumpliendo 15 años y su mamá murió hace 2 meses. Creo que se llama la hermana Silvia Barrientos. Y yo pensaba: qué tremendo, porque nuestra hija también está cumpliendo 15 años, pero estamos con ella. Pero me hizo identificarme tanto y pensar, y yo le decía a mi hija:
Mira qué tremendo, Joyce, tienes que ser tan agradecida porque mira a esta niña que está en aflicción, que perdió a su mamá hace 2 meses. Escuchamos aquí en el chat personas que están desesperadas por dificultades de enfermedad, muchas personas enfermas, con cáncer, con COVID, sin poder respirar, mucha aflicción, personas desesperadas con problemas en su matrimonio. Hay aflicciones y no nos debe sorprender esto. Ya el Señor a través de la palabra nos dice que no es extraño. Dios no te dejó, Dios no te abandonó, esto hace parte de la vida. En este mundo hay aflicciones, pero hoy tenemos la esperanza de que no estamos solos, de que Él es nuestro refugio en el tiempo de la aflicción, de que no estamos desamparados, de que Él conoce por lo que estamos pasando, que Él nos ama y que vamos a salir de esto y que Dios hará que todo vuelva a estar bien. Yo quiero bendecir tu vida y decirte de parte de Dios que Dios te ama, no estás solo, no estás sola. Tú que estás pasando por esa enfermedad, aférrate al Señor. Él te va a ayudar. Tú que estás pasando por ese divorcio, que estás pasando por esa prueba tan difícil, que estás en el tiempo de la aflicción, en el horno de la aflicción, el Señor te levantará, Él te ayudará. Estas cosas yo les he hablado para que en mí tengas paz. El Señor te dice, hoy puedes tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Gloria al Señor. Vamos a orar en este momento por esto que Dios ha puesto, ha sembrado en nuestra mente, en nuestro corazón. Quiero que oremos, cerremos nuestros ojos y digamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de ti en esta noche para bendecirte, para adorarte, para darte gracias, para exaltarte, para decirte gracias porque tú nos advertiste, tú nos dijiste, tú nunca nos engañaste, tú fuiste real, tú dijiste en el mundo tendréis aflicción, en este mundo hay aflicciones, hay pruebas, hay enfermedades, hay tormentos, hay desastres, hay enemigos, hay envidia, hay tantas cosas. Pero hoy, Señor, tú nos alientas diciendo que no estamos solos. Y por eso hoy tomamos fuerza y fe para presentar delante de ti esa carga. Preséntale al Señor esa carga, preséntale al Señor esa aflicción, esa enfermedad. Dile, Señor, te entrego esta angustia, te entrego esta enfermedad, te entrego esta situación con mis hijos, te entrego este problema, no sé qué hacer, no tengo fuerzas, pero hoy te pido ayúdame, ayúdame, Señor, porque tú dices en tu palabra que tú conoces nuestra aflicción, que tú estás viendo la situación por la que nosotros estamos pasando, Señor, que tú conoces nuestras angustias y que tú estás escuchando el clamor, porque tu palabra dice, oré al Señor, clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Señor, tú estás escuchando esta oración y tú estás escuchando nuestras vidas a cada instante. Señor, y creemos que tú desciendes, que tú has descendido para librarnos, porque tú nos librarás de las muchas aflicciones por las que estamos pasando. Y tú harás que todo vuelva a estar bien. Esto es temporal, saldremos de esto, veremos la respuesta de Dios. Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que lleguen los tiempos de bendición, que nos fortalezcas en el día malo, pero que también nos levantes para disfrutar en los días buenos.
Señor, en el nombre de Jesús quiero orar por todas las personas que nos están viendo en esta noche, todas esas peticiones, personas que están enlutadas, personas que están enfermas, personas que están con el COVID, personas con problemas en su matrimonio, personas con situaciones laborales, personas desempleadas, personas en escasez, personas con necesidad. Señor, yo los presento delante de tu presencia y clamamos por la respuesta de Dios. Señor, tú eres nuestro refugio en medio de la aflicción. Levanta tu mano y dile: Señor, yo recibo paz, porque tú me has dicho en esta noche, estas cosas yo os he hablado para que en mí tengáis paz. Dile: Señor, yo quiero paz, dame paz en mi mente. Yo echo fuera de mi mente toda angustia, toda depresión, todo temor, toda preocupación, todo afán, toda ansiedad, todo miedo, todo temor. Lo echo fuera. Yo recibo paz. Yo recibo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por nuestras vidas. Pongo la iglesia Casa de Paz. Pongo mi familia. Pongo, Señor, todos los hermanos de las naciones. Pongo, Señor, mi vida. Nos encomendamos y nos ponemos en tus manos. Y confiamos que estamos en las mejores manos. Confiamos. Estas cosas yo os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. El Señor te dice hoy, nos dice: confíen, confíen, confíen. En medio de esa enfermedad, confía. En medio de ese problema, confía, confíen. Porque yo he vencido. Yo he vencido, yo soy el vencedor, yo soy el victorioso, yo soy el que vencí la muerte, yo he vencido y tú vencerás, porque la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en medio de la enfermedad, de la tentación, de la prueba, de lo que sea, más que vencedores. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Démosle un aplauso a nuestro Rey, Señor Jesucristo. Dios es bueno. Tenemos un Dios bueno y fiel. Y aunque en este mundo hay aflicción, en el cielo a donde vamos no habrá aflicción. Estaremos en el gozo eterno de Dios por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y creemos que Cristo viene pronto. Prepárate, porque en cualquier momento Él viene por nosotros. O nosotros podríamos partir a su presencia. Necesitamos estar listos para la presencia de Dios, para el gozo eterno. Dios le bendiga, iglesia. Me ha alegrado mucho poder compartir con ustedes esta noche. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, para tu casa. Si ha sido de bendición, te animo a que la compartas con un familiar, con un amigo que también necesita escuchar esto, quizás en medio de su aflicción. Un abrazo para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que oran por nosotros, para todas las personas que nos apoyan con sus ofrendas, con sus donaciones, para las personas que siempre están pendientes de nuestras transmisiones, que comparten nuestros mensajes. El Señor les bendiga y les multiplique. Un abrazo para todos, un beso, chao, chao, bendiciones. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, porque Cristo ha vencido al mundo. Chao, chao, bendiciones.